Cien años de soledad te va a encantar. A continuación te voy a explicar por qué. Número uno, te va a gustar porque su historia es un espejo de nuestra condición humana, en la cual podemos identificarnos. Por ejemplo, yo me identifiqué, yo tenía por allá 17 años la primera vez que lo leí, con el personaje del coronel Aureliano Buendía, ya que este era un personaje solitario y en muchos aspectos yo me sentía con ese mismo sentimiento de soledad. Conforme lo leí nuevamente, pues ya poco a poco no me fui identificando tanto con este personaje, pero sin embargo me pareció en esta segunda lectura que hice un personaje rico, complejo, con muchos matices, que uno dice, oh, no sabe, no sé si quererlo, si no quererlo, si, bueno, ahí esa duda que genera ese personaje, es un personaje muy bien construido, lo mismo Úrsula Iguarán, que ya me hacía recordar a, a mi abuela y representaba como ese tipo de mujeres que son fuertes, luchadoras, que velan por su familia. En la segunda lectura ya me hizo, vi también sus caídas, sus errores, sus malos carácter, por ejemplo, que era un poquito, eh, o bueno, no un poquito, sino bastante, bastante prejuiciosa. También era, pues, como lo que nos plantea la historia, un personaje marcado por la soledad, que al final también nos entra la duda, y quisiera que ustedes comentaran eso. Eh, Ella amaba de verdad, obviamente, no sé, era un personaje que siempre estuvo llena de temores por aquello del incesto, entonces, por aquello de los prejuicios, como lo había mencionado ya anteriormente. Y entonces, todas estas cosas pienso que el personaje como tal no sintió verdaderamente o no, y no disfrutó también verdaderamente del amor. Y que esto es lo que, una de las cosas que nos plantea Gabriel García Márquez. Te va a encantar por su narrador, un narrador bastante me, diferente, si bien es tercera persona, es un narrador que es muy familiar, es un narrador que te va a contar las historias de los diversos personajes, de las diversas situaciones, como si te las estuviera contando alguien familiar, como cuando nuestros abuelos nos contaban esas historias de antes. Entonces transmite esa vibra, esa nostalgia, esa alegría por recordar cosas que quizás no vivimos, pero que escuchamos de nuestros abuelos. Entonces, ese lenguaje que usa García Márquez es un lenguaje no simple, pero sino profundo, y también un lenguaje rico, un lenguaje accesible a nosotros como lectores. Y sobre todo, al final, ustedes cuando lleguen al final, si no lo han leído, se van a impresionar porque nos hace una revelación sobre algo ahí que no les voy a decir, no les voy a decir ni un poquito, pero cuando lo lean se van a emocionar, como yo me emocioné cuando leí esa primera vez ese libro. Número 3. Por sus personajes que tienen un gran desarrollo. Con algunos te vas a identificar, con a otros los vas a rechazar. Pero eso es lo interesante de esta historia. Nos hace sentir, nos hace vivir, nos hace amar, nos hace enfurecer. Y eso pienso que es lo que debe tener un buen libro, una buena narración, hacernos identificar con un personaje, pero también hacer que lo rechacemos por ciertas cosas, por ciertas ideas morales que tiene. Entonces, eso también lo encontramos en el libro. Hay de eso en el libro. Eh, Sus personajes están bien desarrollados, son muy complejos, muy humanos, tienen errores, tienen virtudes, eh, y nos permiten identificarnos, nos recuerdan tal vez también a familiares cercanos,
A veces también me pasaba algo mucho con Cien años de soledad, y es que en muchas ocasiones, sobre todo en la primera lectura, eh, me sentí como uno de los buen día, sentía como que estaba ahí en ese mismo universo, en esa misma casa, porque de alguna u otra manera esto se relaciona mucho con el primer punto de por qué era importante. Me hacía vivir, me hacía recordar, me hacía emocionarme con los personajes. Entonces, pienso que eso fue una experiencia muy bonita. Entonces, por eso les recomiendo también este libro, por los personajes. Y ya que les hablé de el final, no solo el final es algo emocionante, también el inicio, ese inicio majestuoso, ese inicio eh, increíble, ese inicio con el que nos engancha la historia con estas palabras. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas. Ese es un gran inicio, es un inicio que empieza una historia que es como un torrente, nos emociona y va subiendo hasta que al final nos da un giro, nos da una sorpresa, nos da unas emociones demasiado... ¡Oh! Entonces pienso que eso los va a enganchar y el final da unas revelaciones que ni se imaginan. Entonces, pues les recomiendo este libro, léanlo, disfrútenlo, tengan paciencia y no se asusten con lo que muchos dicen por ahí de que es un libro difícil, de que se pierden por su, con su, la repetición de nombres. Eh, Cada quien tendrá su propio ritmo y su propia manera de leer. Recuerde que cada lector tiene un diferente proceso. Antes de terminar, quería decirles que este es un video introductorio y que espero hacer más videos relacionados con este libro. Entonces nos estaremos viendo en esos próximos videos. Espero que le den like, que se suscriban y que dejen sus comentarios, eh, siempre respetuosos, eh, pero que les diga si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Somos libres para expresarnos y los invito a eso, y la literatura es para eso. Entonces ahí los veo en los comentarios, los leo en los comentarios. Dios les bendiga.